escenario que está relacionado con el mundo actual, porque ahora estamos en guerra, ¿no? No es una guerra con balas, con misiles, pero sí es una guerra con virus y nos tiene a todos encerrados. Y ahora entiendo en parte el sufrimiento que debieron padecer los españoles cuando en plena guerra, la guerra civil española, caían las bombas a las casas y destruían las personas. ¿Quién hacía eso? El franquismo, el gobierno de Franco, acompañado por los italianos, por los alemanes, que querían destruir a esa España republicana que quería un gobierno más democrático y que había ganado el poder por elecciones, pero eso no le gustó a los dueños del poder, y entonces hicieron lo posible y lo imposible por traerse abajo el gobierno del Frente Popular. A esa guerra acudieron hombres de muchas naciones, ¿no? Fueron los legionarios, fueron a ayudar a España. ¿Pero qué podían ayudar con un fusil si los enemigos tenían las bombas, los aviones? Era imposible, fue una guerra desigual. ¿Y cuál es en el fondo la causa de esta guerra? La causa es que España tuvo siglos de esplendor, los siglos en que fuimos colonia de ellos. Y en esos siglos ellos se llevaron todas nuestras riquezas, todo nuestro oro, nuestra plata, nuestro cobre, nuestras maderas, todo absolutamente se lo llevaron para disfrute, no del pueblo español, sino para disfrute de los que estaban en el poder, es decir, del rey y de los cortesanos, de la clase poderosa. Entonces tenían abundancia de dinero, pero cometieron un grave error de esta clase noble y ociosa. El error consistió en no aprovechar ese dinero para industrializarse, para crear fábricas, para crear centros de trabajo, factorías, para comenzar la revolución industrial que ha hecho posible todo lo que ahora tenemos. No. ¿Qué hacían ellos con ese dinero que venía así en grandes cantidades de nuestro continente y llegaba a Sevilla, y llegaba a Cádiz, y entonces de ahí de frente se iba a la corte y vamos a ver qué haría el rey, cómo distribuía, etc. El error de los españoles fue el de no emplear ese dinero precisamente en modernizarse. No emplearon ese dinero para crear industria, puestos de trabajo. No emplearon ese dinero para borrar la miseria de España, para hacer que España fuera una sociedad democrática, que no fuera una sociedad, diríamos, con grandes diferencias sociales. Al rey y a la corte, a los nobles, no les importó en absoluto el pueblo español. Por eso ya en el siglo XVI, me parece, o XVII, los comuneros españoles se levantaron en contra de estos poderosos, se levantaron en contra de esta explotación de los españoles pobres que vivían en el campo, de la agricultura. Este movimiento de los comuneros de Villalar, me parece que se llama, fracasó. Claro, porque el poder con el ejército, el poder con las armas, venció a esta gente que se levantó contra tanta injusticia. Pasaron los siglos, llega el siglo de la independencia, siglo XIX, y entonces los españoles pierden todas las colonias, sus ejércitos son derrotados, totalmente derrotados. En cambio, ¿qué hizo Holanda, Alemania, Inglaterra, principalmente estos países, quizá Italia, no lo sé? ¿Qué hicieron estos países con el dinero que llegaba desde España? Con ese dinero fue invertido, fue utilizado para crear fábricas,
para hacer inventos, para de alguna forma distribuir ese dinero de una manera equitativa. Por eso es que Holanda, por ejemplo, pongo especialmente el caso de este país, es un país democrático, es un país que se puede dar el tipo de vida que se da porque no hay ahí tantos abismos, tantas diferencias, tantas injusticias. No, son países libres, hay problemas como en todas partes, pero en esencia son países que supieron invertir. Hay que saber invertir. Por eso le digo a Ana, le digo a Luis, ahora que son jóvenes y que van a trabajar, inviertan siempre su dinero en aquello que va a ser beneficioso para más adelante, porque la vida es breve y si uno no ha invertido en algo, en estudiar o en poner una empresa o en trabajar en alguna actividad, ese dinero se va a acabar y se van a quedar de brazos cruzados, ¿no? Y lo que queremos es que ustedes tengan una buena calidad de vida. Pues es muy importante conocer el contexto. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Por eso es que también, ese es el caso de Francia, ¿no? Por eso es que cuando Vallejo llega el año 23 a Europa, se encuentra que una Europa que acaba de salir de la Primera Guerra Mundial, imagínense usted, del 14 al 18, ¿no? Esa Primera Guerra Mundial ya fue como un experimento. Ya allí ganaron también aquellos países que habían sabido invertir, que habían sabido guardar pan para mayo. En cambio los españoles, despilfarradores, ¿no? Ellos creían que siempre el dinero iba a llover del cielo o que sus cholos, sus indios de América siempre iban a mandar, siempre iban a producir para que ellos se dieran la gran vida. Pero no fue así, no fue así. Vino la independencia, fueron expulsados los virreyes y su corte, pero quedaron las costumbres, las malas costumbres que nos dejaron, la corrupción, la discriminación racial, la ociosidad, la impuntualidad, todas esas lacras, ¿no? Esas lacras, todas esas fallas que ahora nos afligen, nos las dejaron los españoles, quebraron el modo de ser de la austera sociedad andina y de ese modo pues nuestro país en vez de progresar retrocedió, ¿no? Por eso digo yo, ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué bicentenario vamos a celebrar? No, hay que hacer el duelo por los compatriotas que han fallecido, lo falleceremos, quizá no lo sabemos, pero hay que ponernos a trabajar, no hay que perder el tiempo, hay que leer, hay que investigar. Les recomiendo de todas maneras hacer una estadía fuera, en el extranjero, en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en México, en Argentina. La experiencia fuera sí es importante, sí es necesaria. Yo no la viví más por negligencia que por otra cosa, ¿no? Entonces eso es lo que quería decir. Ahora quisiera también escuchar, si es que está presente, a don Luis Ábalos Guerra, que nos contara también acerca de su probable tema de investigación. Quisiéramos escucharlo con algunas ideas, perdóneme, que quiera compartir con nosotros, porque por lo que dijo la vez pasada, ya él está avanzando, está trabajando, ha publicado, después hablaré de mis otras publicaciones, pero sí me gustaría escuchar algunas experiencias, que comparta su experiencia como crítico literario. Entiendo que él se dedica más a la crítica de la poesía, hay
hay especialistas en todos los campos, ¿no? Y yo me he dedicado más a la narrativa, pero sí me interesa la poesía. Me interesa muchísimo Vallejo, Watanabe, Carlos Germán Belli, Gioconda Belli, Sor Juana Inés de la Cruz, grandes poetas. Hay una poeta limeña que se llama, ¿cómo se llama la gran poeta? La poeta limeña que nos gusta mucho. Catalina Recabarren. Catalina Recabarren, Catita Recabarren. Lean, por favor. El doctor González Vigil ha publicado una antología de poetas, de mujeres. Se llama, ¿cómo se llama la antología? El Ricardo González Vigil. Sí. Es una antología de la poesía femenina en el Perú. Poesía femenina en el Perú. Poesía femenina en el Perú. Grandes poetas, entre ellas Eliana Vázquez, que también una gran poesía. Igualmente sí, hay especialistas en el extranjero que también han estudiado a las poetas, ¿no? Aunque sea poco, pero ya no hay ese machismo dominante, soberbio, que ha habido en otras épocas, no. Somos pares, somos iguales, somos complementarios y en muchos aspectos las mujeres son tan igual o mejores que los varones. En mi larga carrera de docente universitario en varias universidades he podido comprobar siempre que entre los mejores estudiantes están las mujeres. Son muy estudiosas, muy agudas, muy ágiles. Pero ahora queremos, entonces, si es que está con nosotros, pedir a don Luis Ábalos Guerra algún comentario sobre su proyecto de investigación, sobre sus ideas, sobre sus experiencias. Creo que él tiene más de alguna cosa que puede compartir con nosotros. Por tanto, invitamos a don Luis Ábalos Guerra a compartir algunas ideas acerca de la crítica literaria de la cual estamos hablando ahora. Estamos compartiendo nuestra experiencia. Ya hemos hablado de nuestra experiencia, cómo fueron nuestros inicios, ¿no? Con Vallejo, pero tenemos varias investigaciones más. Incluso este año debe salir un libro de Ribeiro. Bueno, y en algún momento nos referiremos pues a los métodos, pero antes, como que yo hago una pausa, me gustaría escuchar a Luis Ábalos Guerra, que estoy seguro tiene muchos datos que compartir con nosotros. Si fuera tan amable, le pediría... Profesor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, le escucho, señor Ábalos. Bueno, como en realidad ya comenté en la clase anterior, yo me enfoco básicamente en poesía. En cuanto a mi trabajo de investigación, está abocado a un poemario de Manuel Maples Arce, estudiantista mexicano, el fundador del estudiantismo mexicano. Este poemario es Andamios Interiores. En lo que yo me enfoco no solamente a realizar este trabajo, sino la mayoría de mis trabajos dedicados a la poesía es a realizar, además de un análisis retórico, un análisis rítmico, ¿no? Que me parece que es uno de los elementos más escasos en cuanto a análisis del discurso poético. Correcto, sí, es cierto. Prosa también, ¿no? O sea, los estudios del ritmo en la prosa y del ritmo en el verso son bastante escasos. Escasos, sí, es verdad. En el caso de la poesía, por lo que yo he podido ver, lo único, o la mayoría de casos, a lo que se aboca pues es a realizar una suerte de catálogo de las figuras retóricas, de los campos figurativos. Así es. Olvidando pues el elemento tan importante que en este caso hace el ritmo, ¿no? El ritmo, así es, efectivamente. Eso es lo que yo trato de hacer tanto en mi tesis de licenciatura como en la que vendría a ser mi tesis de maestría.
Y bueno, y en los artículos, trabajos aparte que he realizado, ¿no? Sobre todo incidir en el aspecto rítmico, porque finalmente el discurso poético y en realidad todo discurso literario responde a dos cuestiones, ¿no? Es un discurso retórico y también es un discurso rítmico, ¿no? Es a partir de la concatenación de ambos que se produce pues, el efecto que busca el narrador, la voz poética en el lector, ¿no? Claro. También puede potenciar ciertos temas o pues, puede deslegitimar, ¿no? Me gustaría hacerle otra pregunta, esta vez sobre qué poetas en lengua española, sea peruanos o latinoamericanos, españoles, o quizá también de otras lenguas, ¿cuáles son los poetas de su predilección o cuáles son los libros? Entiendo que el tema, el autor de su tesis, sin duda, pero sería interesante para ilustración de todos nosotros, ¿qué poetas son para usted importantes? Hay un trabajo de un joven acerca de la poesía de Eilson, la poética nodal, que usted, sin duda usted conoce, pero sí me gustaría algunas preferencias suyas sobre algunos poemarios, pues yo siempre estoy así atento para leer, para enterarme, para informarme. Si fuera tan amable, muchas gracias por lo que nos ha dicho, pero si fuera posible, ya que usted es un lector de poesía especialmente, sí nos interesa que alguien como usted nos regale esta valiosa información. Algo en ese sentido quisiéramos que complemente su valiosa participación en esta sesión. Sí, bueno, en cuanto a poesía, digamos que los primeros poetas en los que apliqué esta suerte de marco teórico, ¿no? Porque evidentemente me pareció que funcionaba, fue en la generación del 50, ¿no? Los poetas de la generación del 50, principalmente Rose. Romualdo. En cuanto a Eilson, perdón, no lo traté tanto, pero yo a partir de la revisión panorámica que hice de varios poetas de la generación del 50, me di cuenta pues de que el estudio, o mejor dicho, no realizar un estudio rítmico en estos poetas pues es un completo error por la clara influencia de la literatura española, del siglo de oro español, de esta tradición que existe pues en la poesía de la generación del 50. Sí. Luego, precisamente me aproximé más a la vanguardia ya latinoamericana, que precisamente gracias a lo que llegué a Rose. También me enfoqué en un pequeño estudio sobre este poeta venezolano que es Vicente Gervasi, ¿no? En el que también existe pues una conciencia y un manejo de ritmo. Quizás yéndonos un poco más para atrás, también me enfoqué en un trabajo de pregrado en quizás uno de los primeros teóricos del ritmo que haya tenido el Perú, ¿no? Que en este caso fue Manuel González Prada. Manuel González Prada, claro que sí, gran poeta. La ortometría. Descubrir este pequeño ensayo, hasta cierto punto manual de cómo versificar, puede ser que en su momento dilucidó varias de mis dudas, ¿no? Y un texto que la verdad está bastante relegado, si no me equivoco, el único uno de los pocos que lo ha estudiado a profundidad es el profesor Eduardo Lima, ¿no? Así quien es. realizó su tesis de licenciatura al respecto. Sí. Y ya quizás un poco más reciente, tratando de ver si existe un vínculo con la vanguardia andina, ¿no? Oquendo de Amat, Alberto Hidalgo, etc. ¿no? Sobre todo en esas líneas pude ver si era pertinente aplicar esta teoría, ¿no? Gracias. Tanto la teoría de la retórica general textual como de la rítmica. Muchas gracias por la información. Una última repregunta, pero ya es otra cuestión personal. ¿Qué le parece Watanabe, don Pepe Watanabe?
está entre sus poetas. Sí, sí tuve la oportunidad de leerlo, sí me he aproximado a su obra, bueno, el uso de la palabra. El uso de la palabra, claro. Sobre todo el uso de la palabra, ¿no? Sí. Más, luego de eso recuerdo cosas del cuerpo, si es que no me equivoco. Claro. Pero, bueno, en su momento no realicé la aplicación de este marco teórico que es el que suelo usar, ¿no? Básicamente lo analicé en cuanto a las figuras retóricas, Sí. qué sé yo, algunos elementos recurrentes, ¿no? Dilemas. Ajá. Sí. Sí, eso es cierto, los métodos son muy útiles, muy importantes. Gracias por su comentario. Lo que diría yo con la experiencia que tengo, con la supuesta experiencia, es que el crítico debe hacer que luzca la obra. El crítico no debe hacer que el método aplaste a la obra, no. Debe hacer que luzca. En este sentido, les recomiendo, hay un crítico chileno que se llama Oscar Hahn, que escribe o hace una crítica con elegancia, con austeridad, con profundidad, con un lenguaje accesible. En algún momento le vamos a pasar textos de él, están en el otro curso, pero hay un texto muy bonito donde él analiza, por ejemplo, la poesía de Pablo Neruda, que también yo he estudiado, recuerden ustedes, hemos conversado, pero Oscar Hahn, su apellido se deletrea H-A-H-N, escribe muy bien, con una sencillez, con una calidad, una transparencia, pero muy agudo, muy versado. Él es poeta también, tiene un poema al poeta desconocido, ¿no? De manera que entre sus lecturas debe estar. Él ha venido, me parece, a San Marcos, es amigo de don Marco Martos, así que quizá lo tengamos pronto en algún momento, ¿no? Bueno, muchas gracias por su respuesta. Norita, nos gustaría en todo caso también pedirte algunos libros que te hayan impactado. Tú eres una lectora, amas la literatura, entonces puedes hablar de algunos libros de creación o de crítica, o quizá algunos otros textos que sean también para nosotros de utilidad, que nos puedan servir a fin de llenar nuestros diversos vacíos informativos, o puede ser también incluso, a veces ocurre que libros que no son de literatura, sin embargo, influyen sobre la literatura o influyen sobre la crítica literaria, ¿no? La batería se está agotando, Reguita, lamentablemente. Sí, con todo gusto vamos a... Espera un momento, que parece que hay... No hay problema, ya. que siga nomás. Sigue nomás. Ya. Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, yo siempre estoy leyendo a Blanca Varela, que es una poeta que a mí me fascina. Ajá. Me encanta Blanca Varela. Yo recomendaría de Blanca Varela Falso Teclado y Concierto Animal. Ajá. ¿No? Son poesías que me fascinan, no siempre, porque ella es muy intensa, muy pulsante en sus figuras, en sus imágenes. Correcto. ¿No? Otros autores, como poetas, me encanta César Calvo. Eduardo Eyelson. De los antiguos desde que era niña, me gustaba muchísimo. Ella no leo mucho ahora, pero me gustaba muchísimo. Se me ha ido, pero bueno, ahorita me acordaré. Algo me dicen tus ojos, lo que dicen, no sé, entre misterios son rojos, algo me dicen tus ojos. Me hablan de amor y de fe. Algo me dicen tus ojos, lo que dicen, no sé. No me acuerdo ahorita, pero bueno, me voy a acordar. Claro. Manuel González Prada, Sí,
Sí, es Manuel González Prada. Sí, Ajá. está en su libro Minúsculas. Qué buen dato, ¿ve? La conversación es fructífera. Gracias, Luis. Sí, porque todos a veces olvidamos datos, pero en una conversación estos asuntos se aclaran, ¿no? Estos asuntos se dilucidan. Bueno, luego, para